doctor Spencer. Buenas tardes. A continuación doy lectura. El doctor David Spencer es profesor del Centro de Estudios de Defensa Hemisférica William Herring. De 2014 al 17 estuvo en comisión de servicio como responsable de Colombia América del Sur en la oficina del secretario de Defensa de Antinarcóticos y Amenazas Globales. También se desempeñó de 2011 al 12 como director de política de Colombia en la oficina del secretario de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental. También obtuvo un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad George Washington en el año 2002, donde estudió la política latinoamericana, especializándose en insurgencia y terrorismo regional. Obtuvo una maestría en su bachillerato, ambos en Relaciones Internacionales, en la Universidad of Brigham Young en 1992 y 1988 respectivamente. Antes de aceptar su cargo en el Centro Ferry, el doctor Spencer fue director de lucha contra el terrorismo en Hicks y asociados. En este cargo apoyó varios proyectos del Comando Sur de los Estados Unidos y durante los últimos 15 años ha trabajado en diferentes cargos en apoyo del Plan Colombia. Pasó 5 años en El Salvador como consultor para el Ministerio de Defensa durante la reciente guerra civil. El doctor Spencer ha trabajado para una serie de grupos de reflexión en empresas de consultoría, tales como el Centro de Análisis Navales y la Corporación Internacional de Aplicaciones Científicas. También realmente creció acá en América Latina, donde vivió en Chile, Costa Rica, Colombia, Venezuela y Guatemala. Sirvió en el Ejército y la Guardia Nacional de Estados Unidos como soldado de infantería. Alcanzó el rango de sargento y fue movilizado para la Primera Guerra del Golfo entre los años 1990 y 91. En junio de 2011 publicó el estudio El Camino de Colombia hacia la recuperación, seguridad y gobernabilidad 1982-2010. Fue condecorado con la Medalla de Servicio Público Excepcional en 2013 y es un aficionado de la arqueología y la historia militar. Tiene varias publicaciones seleccionadas. Muchas gracias, doctor David Spencer, por el honor de acompañarnos esta tarde. Bueno, muchas gracias. Primero voy a compartir mi presentación. ¿Me dice si lo están viendo? Perfectamente, doctor, perfectamente. Gracias. ¿Y me escuchan bien también? Claro, alto y claro. Ok, muy bien. Veo varios amigos. Un saludo especial para María Teresa Velandria, que lo vi entrar por ahí. Ojalá nos podamos ver de nuevo pronto en persona. Igualmente para todos los que están en Paraguay. Paraguay es un país que es muy querido para mí y ojalá pueda mis deberes me hagan regresar pronto. Bueno, esta presentación que les voy a dar es una visión de, como dice aquí, las amenazas de seguridad y defensa que retan a la región latinoamericana. Es un punto de vista muy personal, ¿no? Yo trabajo para el gobierno de los Estados Unidos, pero esto no es necesariamente el punto de vista de mi gobierno, es un punto de vista personal. Entonces, con eso vamos a comenzar. Básicamente, yo resumo las amenazas en tres, una triada de problemas, todos interconectados, ¿no? Y primero, el retroceso de la democracia en la región, la actividad criminal y finalmente la interferencia en extrahemisférica. Si nosotros tenemos esta conversación en mi país con funcionarios de mi país, a ellos les preocupa más la tercera, la interferencia extrahemisférica, particularmente de China, pero también de Rusia e Irán, de que les voy a hablar. Pero para mí, esta interferencia extrahemisférica es posible precisamente por los problemas en los primeros dos, el retroceso de la democracia, ¿no? A través de la región y también la actividad criminal que juega como una especie de, o sea, hay retroceso de la democracia, aumenta la criminalidad y hay retroceso de democracia. O sea, es un círculo vicioso
que está aumentando la región, que permite esta interferencia extra hemisférica de la cual nos preocupa tanto hoy que ir a Estados Unidos. Entonces les voy a hablar, esto básicamente es la agenda de mi presentación y yo voy a comenzar con el primero y llegar al final, ¿no? Mira, esto de pronto para mí es el tema más preocupante. Me acuerdo muy bien al final de la Guerra Fría que había muchas expectativas. Todos los países, con la excepción de Cuba, se habían democratizado, ¿no? Y había mucha expectativa en esos primeros años de que la democracia iba a resolver los problemas económicos y sociales de la región, particularmente ya que la Guerra Fría había terminado y ya no habían supuestamente esas luchas ideológicas en los diferentes países. Llegamos aquí casi 25 años después, 24 años después, y vemos que sí, o sea, al principio había ese entusiasmo, había un crecimiento, había como una apertura en toda la región, pero que no llenó las expectativas, ¿no? Que la gente estaba esperando. Y aquí en este mapa que tenemos, no sé si ven el apuntador, ¿no? Básicamente los países que están en verde son los más democráticos según este índice de la democracia. O sea, esto no es mi calificación, es de otra organización. David, disculpa que te interrumpa, pero estoy viendo solo la presentación, no sé si solo soy yo, perdón, solo la pantalla de la portada. No estamos viendo ningún mapa. Okay. La primera mica. Ok. Sí mismo, el primer slide solamente. Ok, déjame a ver si lo puedo Ok, perdón. Vamos a intentar de nuevo. Ahora ven la segunda ayuda. ¿Lo están viendo? Ahora sí. Ahora Okay. sí, David. Parece que cuando lo pongo en modo de presentación, ahora lo ven, ¿cierto? Ahora sí. Sí. Okay. Correcto. ¿Están viendo la tercera? ¿Cambió o no? Afirmativo. Afirmativo. Okay. Listo. Sí. Entonces, ahí ven el mapa, ¿no? Y los que están en verde, pues son supuestamente los más democráticos y los que no están en verde son los que cada vez son menos democráticos. Ahora, yo no sé exactamente el criterio con el cual pusieron, o sea, estos colores y de pronto habría algunos con que yo no estaría de acuerdo o que pensarían que serían más oscuros hacia naranjado, pero digamos, lo que muestra esto es que cada vez hay más países que son menos democráticos, ¿no? Y esto tiene que ver, obviamente, con el comportamiento de la votación. Y si vemos este otro, no sé, gráfica aquí, muestra cómo la opinión de las personas ha cambiado en cuanto a la democracia, ¿no? A un Uruguay no voy a repasar todos, pero a una Uruguay que más o menos el contento o la satisfacción con la democracia tendía hacia digamos, 80%, hoy por hoy, ¿no? Este punto azul oscuro muestra que ha habido un retroceso en Uruguay. En todos los países ha habido en todos los países ha habido retroceso, o sea que algo no está funcionando. Y cuando empezamos a comparar este descontento con la democracia, ¿qué tienen en común? ¿Ven la siguiente ayuda? ¿Lo están viendo? ¿De corrupción? El mapa, nos queda el mapa con el retroceso de la democracia, Okay. David. ¿Ahora lo ven? Sí, coincidencia de corrupción y recaída de la democracia. Ok, sí. Bueno, yo no voy a ponerle modo de presentación porque parece que no
no pasa, pero así sí. Ok, entonces hay una gran coincidencia entre ese descontento que vimos en la otra gráfica con la corrupción, ¿no? Y la corrupción lo que hace que las instituciones no funcionan, ¿no? No funcionan. Y cuando las instituciones no funcionan, ¿no? Entonces la democracia tampoco funciona. ¿Se cambió la ayuda? No, David. No. Ok, bueno. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok, Ahora sí. entonces, ¿qué pasa con la gente? La gente cuando no funciona el gobierno no es boba. O sea, la gente no se queda con los brazos cruzados, ¿no? Porque cuando se quedan con los brazos cruzados, eso afecta su bienestar, su economía, todas las cosas que la gente busca. Entonces, buscan maneras extra institucionales para conseguir lo que quieren y son vulnerables a personas que abogan por soluciones no institucionales, ¿no? Y hemos visto en los últimos años una oleada de protesta social. Y la protesta social siempre ha existido y hasta es consagrado dentro de las constituciones democráticas, pero la característica especial de la oleada, la última oleada es que es su violencia, ¿no? La cantidad de violencia que está siendo empleada por estos grupos en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Perú, ¿no? En Chile tuvimos la destrucción más o menos, pues no sé la cifra exacta, pero más o menos el 70% del sistema de metro, ¿no? Chile, un país que supuestamente era el más democrático y más próspero económicamente, sufrió esto, ¿no? Y creo que solamente el ataque al metro causó 1.5 mil millones de dólares de daños. O sea, un daño enorme. La economía chilena ese año, 2020, o sea, eso fue en 2019, pero al año siguiente, la economía chilena junto con la pandemia bajó creo que más de 10 puntos, ¿no? O sea, el crecimiento económico fue negativo a causa en muchos sentidos a esta protesta social violenta, ¿no? Y eso significa que nuestras instituciones democráticas no están funcionando, la gente está buscando soluciones afuera de la institucionalidad y las últimas consecuencias de esto son los grupos terroristas. O sea, los grupos terroristas e insurgentes son la última expresión de la disfuncionalidad de la democracia. Yo me acuerdo que yo, o sea, yo soy experto en insurgencia y terrorismo. Eso fue lo que estudié. Yo participé en las guerras de los años 80, particularmente en Centroamérica, pero también en Sudamérica un poco, en Perú y Chile. Y cuando llegamos a esa época en que todos los países se habían democratizado, a mí me dijeron que yo tenía que buscar otra carrera porque no iba a conseguir trabajando mirando grupos terroristas en Latinoamérica. Y no fue así. O sea, he hecho mi carrera en este estudio porque estos grupos no se fueron, ¿no? Sino que en ciertos casos, como en Colombia y en Perú, crecieron, ¿no? En Paraguay, he ido mucho a Paraguay a mirar el tema del EPP, que gracias a Dios está muy como debilitado hoy en día, ¿no? Pero tenemos fenómenos que están creciendo, como el fenómeno mapuche en Chile y Argentina. En Chile está un poco más avanzado, ya están ocupando armas militares, ya han asesinado a varios carabineros, y en Argentina están también empezando manifestaciones armadas, ¿cierto? Entonces, en Colombia, yo trabajé en el gobierno de los Estados Unidos durante el proceso de paz con las FARC. Eso fue la gran esperanza. Yo estaba ayudando a la subcomisión militar que estaba apoyando el proceso de paz en La Habana.
Y eso fue la gran esperanza de que con la firma del acuerdo de paz, que las FARC iban a desaparecer. Y si miramos los números hoy en día, las cifras de lo que se llama los disidentes de las FARC, y uno puede pelear si son disidentes o no, pero se llaman disidentes, junto con el crecimiento del ELN, el grupo que no se desmovilizó, las cifras son iguales o superiores que antes del acuerdo de paz. O sea, han vuelto a subir los asesinatos, ¿no? Y han vuelto a subir los ataques terroristas, y los grupos terroristas tienen igual o mayor cantidad de efectivos que antes del acuerdo de paz. Entonces, algo no está funcionando en nuestras democracias, que está permitiendo esta irregularidad en la búsqueda de soluciones políticas a los problemas sociales y económicos. Pero eso no es el problema principal en la región. El problema principal, como ustedes también lo están viviendo en Paraguay, es la criminalidad, ¿no? Y la criminalidad está llegando a expresiones que casi son insurgentes. Y de hecho hay muchos. Yo estoy trabajando con un grupo de estudio mexicano, y son mexicanos, y ellos están llamando a grupos, a carteles como el cartel Jalisco Nueva Generación, lo están llamando una insurgencia comercial, así le llaman, ¿no? Porque andan en grandes ejércitos, pelean por territorio, pelean con carteles rivales, pero también con el Estado, ocupan hasta vehículos blindados, ¿no? Drones y otras cosas. Ellos tienen un poder de fuego que las FARC en Colombia nunca obtuvieron, ¿no? Entonces han llegado a ser una verdadera amenaza, aunque es un grupo criminal, es una verdadera amenaza a la soberanía del Estado sobre el territorio mexicano. Igualmente vemos, pues no tan grandes como los carteles mexicanos, pero grupos como el PCC o el Comando Vermelho en Brasil, ¿no? Que en ciertas zonas de Río y particularmente Sao Paulo, ellos son el poder dominante en ciertas zonas de esos países, en las favelas. Tienen hasta posiciones fortificadas, y el Estado no puede entrar ahí si no entra con fuerza militar. Y también tenemos ese fenómeno en Centroamérica. En El Salvador se ha resuelto, pero en Guatemala y Honduras todavía existen, todavía son poderosos, y yo tengo mis dudas sobre la solución Bukele. O sea, hay que reconocer que él ha reducido la violencia y la criminalidad en ese país, pero por razones que podemos hablar después, yo no sé si eso es una situación permanente o una situación temporal, ¿no? Y uno no puede mirar este fenómeno y no mirar un poco el caso de Haití. Y yo pregunto, ¿Haití es un caso sui generis o único, o es una advertencia? ¿No? O sea, aquí en Haití tenemos grupos criminales que están buscando derrocar el gobierno. O sea, grupos criminales que están haciendo insurgencia contra un gobierno internacionalmente reconocido. Hace 10, 15 años, cuando yo empecé a proponer esto, que los grupos criminales podrían llegar a ser insurgentes en el sentido de buscar la toma del poder, la gente me dijo que esto no era posible, ¿no? Porque ellos no tienen ideología política, sino tienen ideología, o sea, su ideología es, ¿cómo se llama? O sea, el comercio, el dinero ilícito. Y bueno, aquí tenemos el primer caso en Haití, y Haití es especial, Haití es único. En Haití ocurren cosas que no ocurren en otras partes. El gobierno de Haití es sumamente débil, pero yo pregunto, ¿esto es algo único o es una advertencia? ¿No? Y yo pienso que no podemos confiar que esto no nos puede pasar, ¿no? Y creo que Ecuador ha declarado la guerra contra los grupos criminales. Más o menos Paraguay ha hecho lo mismo. Y
aunque podríamos hablar de terminología y leyes y todo eso, pues de pronto o sea, de pronto lo que buscan en Ecuador y Paraguay no es tan loco como mucha gente lo presenta. Ok, todo esto, ¿qué ha hecho? Ha abierto las puertas a actores extranjeros, ¿no? Y voy a hablar de 3, hay más de 3, pero estos 3 son los que nos preocupan aquí en Estados Unidos más que nada: Irán, Rusia y China. Y lo que los 3 tienen en común es los 3 buscan cambiar el sistema mundial de un sistema unipolar que es actualmente y todavía dominado por los Estados Unidos, pero cada vez más débil, a un mundo multipolar, ¿cierto? Buscan cambiar el balance del poder mundial. Ahora, de pronto no es malo que Estados Unidos comparte el poder mundial con otros países, pero la historia nos enseña de que cuando hay mundos multipolares, o sea, cuando han habido periodos de poder multipolar en el mundo, han sido periodos de guerra. Y las últimas consecuencias de esos mundos multipolares fueron la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, o sea, de pronto tenemos que, o sea, tener un mundo multipolar no sería malo, pero de pronto no con estos actores. De pronto hay otros que serían más racionales y más pacíficos. Entonces voy a hablar de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que ha hecho Irán y cómo ha entrado en la región? Esto es un gráfico que fue hecho por mi amigo Joseph Humire. Joseph Humire es una persona que ha estudiado mucho la injerencia de Irán en la región, ¿no? Que muestra cómo poco a poco Irán se ha ido metiendo en la región, que comienza realmente con la revolución iraní en 1979. Yo viví en Costa Rica en esa época y me acuerdo más o menos en el año 80, que yo iba al colegio en un bus y había un nuevo edificio que se estaba construyendo, un apartamento muy grande. No había ninguna casa o apartamento tan grande como ese apartamento que se estaba construyendo. Y un día me daba mucha curiosidad verlo. Y un día pregunté, ¿y quiénes viven ahí? O sea, ¿quién es el dueño ahí? Me dijeron, esos son los apartamentos, las residencias de la embajada iraní. Y ahí viven todos ellos. Y era un apartamento que podría fácilmente, o sea, tener como 100 personas viviendo ahí, más. Entonces, a mí siempre me llamó la atención en un país como Costa Rica, tan pequeño, tan, entre comillas, no importante, ¿por qué había una presencia tan grande iraní? Entonces, con los años, los iraníes han ido aumentando su presencia a través de presencia religiosa, cultural, diplomática, económica y finalmente militar. Y tenemos últimamente 3 acuerdos militares de los iraníes con o por lo menos 2, perdón, con Venezuela y con Bolivia, ¿no? Y además de eso, y creo que hay un tercero que no me acuerdo, y eso es una gran novedad, estos acuerdos bilaterales, ¿no? En el caso de Venezuela, están construyendo drones de diseño iraní en Venezuela, y obviamente viendo la guerra en Ucrania, esto nos preocupa. Y por primera vez hay visitas de buques de guerra iraní a puertos en Latinoamérica, como la foto lo muestra aquí abajo. ¿Ok? ¿Qué gana Irán con su presencia en la región? Primero, busca aliarse con países en contra de los Estados Unidos, ¿no? Trata de hacer, ¿cómo se llama? Competencia con, entre comillas, los Estados Unidos a través de su red de prensa, Hispan TV y otros, ¿no?
ha creado bases desde las cuales puede operar en contra de los Estados Unidos en caso de una guerra. Y finalmente, el acceso particularmente a Bolivia y Venezuela les da acceso a minerales críticos como uranio y litio de Bolivia en particular para su programa nuclear. Y ellos tienen ambición de llegar a ser una potencia nuclear y así llegar a ser una potencia plenamente mundial con bombas nucleares. Una característica que es muy interesante de Irán es ellos tienen unos terceros a través de los cuales operan, que es Hezbollah. Hezbollah ha realizado ataques terroristas en los años 90 en Argentina y Panamá. Mucha gente no se acuerdan de un atentado terrorista que se hizo en Panamá contra un avión lleno de pasajeros judíos, simultáneo con los ataques que hicieron en Argentina, ¿no? La gente recuerda los ataques en Argentina, pero no tanto el de Panamá. Y desde ese entonces ha habido una serie de incidentes, no terroristas, pero donde personas de Hezbollah, operativos de Hezbollah, han sido arrestados, detenidos, realizando operaciones de reconocimiento, ¿cierto? Y poco después del 7 de octubre de 2023 en Israel, no, una célula de 3 personas fue detenido en Brasil, que 2 que estaban en Brasil y 1 que vino del Líbano, que estaban haciendo reconocimiento a una serie de blancos judíos y norteamericanos en Brasil y que aparentemente tenían planes de realizar ataques terroristas y fueron detectados y arrestados por la Policía Federal brasileña. Y finalmente un incidente hace poco donde un centro de operaciones de Hezbollah fue descubierto por un periodista francés en Bogotá. O sea que ellos están activos en la región y ellos están realizando muchas cosas. Son terceros, ¿no? O sea que Irán puede operar a través de ellos sin ¿cómo se llama?, ser culpado por cualquier cosa que les puede pasar. Sin embargo, Hezbollah en general no está en la región para realizar actos terroristas, sino está en la región para ganar dinero, ¿no? Y ellos hacen cualquier cantidad de diferentes, tienen diferentes empresas, tanto legales como ilegales, a través de la región, ¿no? Narcotráfico, venta de carros usados, tráfico de cigarrillos, cualquier cantidad de cosas, y la meta de ellos es enviar dinero al Medio Oriente, o sea, usar el comercio en la región para enviar dinero para las operaciones en otras partes del mundo y también para realizar operaciones de propaganda a través de la región. A mí me llamó la atención poco después del 7 de octubre de 2023, yo fui a diferentes países de la región, incluyendo Surinam. Surinam es un país que tiene tres razas, ¿no? Hindú, ¿cómo se llama?, cristiano y, bueno, tendencia religiosa, y musulmán, y han vivido en paz todo el tiempo, y por primera vez hubo tensiones entre esos pueblos y era sobre el apoyo o falta de para Israel o para los palestinos en Gaza. O sea que la propaganda que el trabajo de propaganda que se ha hecho en toda la región ha surtido efecto. Rusia opera un poco diferente. Rusia tiene metas muy similares a los iraníes de cierta manera. No tiene relaciones oficiales, vende equipo militar y de seguridad a muchos países. Les digo que yo he volado más en helicópteros MI rusos que en helicópteros norteamericanos porque los han vendido con mucho éxito en países como Ecuador, Colombia, México, Perú,
¿no? Y otros países donde yo he trabajado. Entonces tengo más horas de vuelo en MI, que es un buen helicóptero y que se ha vendido por todas partes. No, Perú de pronto es el país que más ha comprado y también operan, o sea, tienen toda una red de información RTV que es de mucha calidad, ¿no? Y yo veo RTV, pero uno se da cuenta cuando ve RTV que siempre hay un punto de vista, ellos están vendiendo el punto de vista ruso sobre las cosas, aunque a veces no se percibe porque son muy profesionales. De la misma manera que Irán, ¿no? Rusia tiene sus operativos irregulares, Irán tenía Hezbollah, Rusia opera a través del crimen organizado. Donde hay crimen organizado, esos son los operativos clandestinos del Estado ruso. No es ninguna coincidencia que todos los jefes del crimen organizado ruso son ex militares o ex espías, ¿no? De la KGB o de la FSB o de la Fuerza Aérea o del Ejército, porque ellos, a pesar de que sí son criminales y hacen actividad criminal, operan con el permiso del Estado ruso y de vez en cuando se les llama para realizar operaciones, ¿no? A favor del Estado ruso. Y aquí está el caso clásico de este señor Víctor Bout, el mercante de la muerte. Hay una película muy famosa de Nicolas Cage sobre este señor, ¿no? Y él finalmente cae porque trata de vender armas a quienes pensaban que eran agentes de las FARC y no eran agentes de las FARC, sino eran agentes encubiertos de la FBI. Y él es arrestado en Asia, no recuerdo qué, Malasia creo, o Tailandia, perdón, y lo extraditan a Estados Unidos en 2008. No es ninguna coincidencia que cuando esta mujer que está en la foto, Britney Grimes, una jugadora de básquetbol que fue a Rusia, fue arrestada porque te parece que tenía marihuana. Estados Unidos gestó mucho para sacarla de la cárcel de Rusia. No aceptaron hasta que pidieron a cambio de ella a Víctor Bout, ¿no? ¿Por qué pidieron a Víctor Bout? Porque él no es solamente un mafioso, sino es un agente del Estado ruso y seguramente seguirá realizando trabajos a favor del Estado ruso. Y finalmente tenemos a China. No, y China es un poco diferente porque China no solamente aspira a cambiar el balance del poder, sino aspira a ser el poder dominante en el mundo. Y han puesto una fecha que es 2049, que es el 100 aniversario de la Revolución China, ¿no? Por muchos años ellos tenían una estrategia prolongada y muy lento, pero parece con el primer Xi que ¿cómo se llama? Esa estrategia se ha acelerado. O sea, parece que están tratando de operar más rápido hoy en día que antes, ¿no? Y Latinoamérica para ellos les interesa por tres razones. Es una fuente de importantes recursos naturales como cobre, petróleo, litio, minerales de tierras raras, una manera de retar y subvertir a los Estados Unidos y también una manera de aislar a Taiwán, ya que por mucho tiempo los países que más seguían reconociendo la isla eran latinoamericanas y han tenido mucho éxito en esto. Ya los últimos países que reconocen a Taiwán son Paraguay y creo que Haití. Son los únicos dos países que quedan. Antes había Honduras, Nicaragua, creo que El Salvador, y en los últimos 2 o 3 años esos países dejaron de reconocer a Taiwán a favor, o sea, a cambio de préstamos y otras cosas de la China. Ok. Bueno, los chinos dicen que ellos no buscan ser hegemón, ¿no? Y esto es lo que Xi ha dicho, nunca buscaremos hegemonía, no importa cuán poderoso alcanzamos. Pero ¿qué es lo que quiere decir esto?
¿no? O sea, con lo que ellos quieren decir es que sí buscan ser potencia económica dominante para 2049 y también el poder dominante militar para 2049. Ellos han dicho públicamente que quieren recuperar Taiwán, Hong Kong y Macao para 2027, o sea, en 3 años desde ahora, si es necesario por la fuerza. Ok, entonces ellos quieren llegar a ser el poder dominante. Entonces lo que ellos, y eso de cierta manera es hegemonía, pero ellos dicen que no, porque a ellos no les importa si ustedes internamente son democracias, son países autoritarios, dictaduras, lo que sea. O sea, ellos no van a interferir en la política interna de los países, pero sí van a insistir que sean reconocidos como el poder económico dominante y el poder militar dominante. Entonces eso de cierta manera sí, o sea, no es una injerencia, no es la presión que ejerce Estados Unidos, por ejemplo, pero necesariamente si ellos son el poder económico dominante y también el poder militar dominante, van a ingerir de alguna manera y ejercer un poco de hegemonía. Entonces, eso es lo que lo que significa cuando ellos dicen que no van a buscar hegemonía. Los productos y las relaciones militares no han sido tan importantes. Aquí algunas armas que se han vendido, pero en general no son buscados porque la calidad de los equipos chinos no ha sido tan bueno, ¿no? Pero donde sí han ingerido, o sea, sí han ingerido mucho, es en el tema de la tecnología, ¿no? La mayoría de las redes 5G que se están construyendo en la región son chinos, ¿no? Todos estos países, bueno, incluyendo Paraguay, han contratado con empresas chinas 5G, ¿no? Pero no solamente eso, sino que Huawei o sus socios han ido comprando acciones en las redes 3G y 4G. Entonces, por ejemplo, en México, el 80% de las redes 3G y 4G ya pertenecen a empresas chinas, ¿no? ¿Y por qué predominan ellos? Pues porque ninguna empresa de los Estados Unidos o hasta de Europa occidental puede proveer la misma infraestructura a un precio competitivo con Huawei. Simplemente no hay ninguna empresa que llegue ni cerca. Entonces, no sé si ellos están vendiendo debajo de costo, pero no podemos competir. Pero eso, ¿qué significa? Eso significa que aquí tenemos la red 5G de ellos. ¿Y dónde están los servidores? Los servidores están en la China. ¿Quién protege la información en China? El régimen chino. ¿Protegen la información? Pues no sabemos. De la misma manera, ellos han vendido en todas las regiones cámaras de seguridad, ¿no? Cámaras de seguridad con ¿cómo se llama? Con software avanzado de reconocimiento de personas, ¿no? Y de la misma manera, ¿dónde están los servidores de estos sistemas de cámara? Están en la China. ¿Qué hacen con esa información? No sabemos, ¿no? Tenemos la iniciativa de la Franja y la Ruta, bueno, ahora son 24 porque Honduras se sumó también, 24 de 31 países ya están suscritos, hacen construcción de puertos, carreteras, represas, redes eléctricos, etcétera, etcétera. Yo en Surinam pude andar en muchas carreteras de muy buena calidad, construido por los chinos, pero también sabemos que hay un montón de proyectos que no les salió. Dan préstamos generosos, sin embargo, las empresas que vienen a construir son empresas chinas con trabajadores chinos. ¿Y por qué aceptan? Pues yo no sé exactamente, pero me parece gran coincidencia que varios presidentes y partidos políticos se han vuelto ricos de la noche a la mañana. O sea, hacen el acuerdo chino y ya son millonarios. Ok.
Y hago la pregunta, porque hay que hacerlo, ¿no? Cuando yo veo la construcción de infraestructura, los préstamos y todo eso, ¿no es lo mismo que hace Estados Unidos? O sea, Estados Unidos no aboga por sus empresas. Sí, lo hace, ¿no? Y lo hace. Pero la gran diferencia es que las empresas de los Estados Unidos son independientes del gobierno de los Estados Unidos. En cambio, las empresas chinas no son privadas. Todos están parcialmente o totalmente bajo el control del Partido Comunista o el Ejército de Liberación Chino. Una de las grandes preocupaciones es que no hay leyes que protegen contra coimas o corrupción, y por eso, como dije anteriormente, muchos partidos y presidentes se hacen ricos de la noche a la mañana. Nadie sabe dónde queda quién protege la información que es reunida por los chinos. Tampoco hay veeduría o arbitraje independiente, ¿no? Entonces, si hay un problema con una empresa occidental, uno puede ir a la corte. Normalmente hay una corte independiente. Puede ser, o sea, las partes se ponen de acuerdo dónde van a resolver los problemas legales y ahí se resuelve, y muchas veces cortes de Estados Unidos o cortes europeos o cortes latinoamericanos fallan a favor del país. Con los chinos no hay remedio, porque quien decide eso son las leyes y cortes chinos. ¿Ok? Y lo que sí vemos es que logran tener una gran influencia sobre los gobiernos. El caso clásico es la base militar de comunicaciones en Neuquén, en Argentina, ¿no? Cuando entró el gobierno de Macri, los funcionarios argentinos me dijeron que iban a clausurar la base china que había puesto el gobierno de Kirchner, ¿no? Y a los 6 meses no se había clausurado. Entonces yo tuve la oportunidad de hablar con ellos. Le dije, oye, ¿qué pasó? Y me dijeron, lo que pasa es que fuimos a los chinos y les dijimos, vamos a cerrar la base. Y me dijeron, ok, nos dijeron, está bien, ¿no? Pero ustedes han leído aquí en la página, no recuerdo el número de la página del acuerdo para la base china, y había una cláusula que decía que el acuerdo de la base estaba ligado con todos los préstamos y todos los programas de compra y todos los acuerdos comerciales que había hecho China con Argentina. Y le dijeron, ok, nosotros clausuramos la base, no hay problema, pero también le pedimos pagar de inmediato todos los préstamos que me los hemos hecho, dejamos de comprar la soja que hemos acordado comprar, etcétera, etcétera. Y en ese momento Argentina estaba pasando por una crisis económica y se daba cuenta que si perdía el mercado chino y si tenía que pagar los préstamos chinos en ese momento, esa crisis iba a pasar de crisis a una depresión, una catástrofe. Entonces dijeron, está bien, ustedes quedan con la base y nosotros quedamos con los acuerdos que hemos suscrito. Entonces, era una cierta especie de extorsión que emplean los chinos para obligar a los países a comportarse como los chinos quieren, ¿no? Y lo que tememos aquí en Estados Unidos es que este tipo de extorsión podría ser utilizado por los chinos en caso de una guerra en contra de los Estados Unidos o sus aliados con los chinos, ¿no? ¿A qué obedece todo esto? Yo he estudiado muy a fondo, ¿no? Yo encontré que en mis estudios sobre la insurgencia y el terrorismo, que Mao era muy importante. Y para lo que están haciendo los chinos actualmente, he empezado a mirar mucho lo que se llama la guerra irrestricta o la guerra sin límites. Este es un libro que fue escrito por estos dos coroneles, Wang Shangsu o Qiao Liang, uno del ejército, otro de la fuerza aérea, y ellos dicen que es diferente de Mao, pero cuando uno lo lee se da cuenta que básicamente es una actualización de Mao.
De pronto ellos no son conscientes que están actualizando Mao, pero es exactamente lo que están haciendo. Y es muy importante leer este libro. Fue publicado por la imprenta de la Fuerza Armada, ¿no? Y hay algunos que han argumentado que no es exactamente la doctrina china, y eso puede ser cierto, pero los conceptos contenidos sí se están practicando, ¿no? Y por eso es un libro muy importante. Es súper aburridor. A mí me hizo dormir como 10 veces antes de terminarlo, pero importante. Entonces, déjame resumir algunas de las ideas importantes que salieron de la misma manera de Mao. El punto de esta doctrina es ver cómo China puede, o sea, cómo un país como China puede derrotar una potencia tecnológicamente y militarmente avanzado con los Estados Unidos. O sea, está buscando resolver el problema de la guerra asimétrica, y eso es exactamente lo que buscaba Mao, y por eso hay tantas coincidencias. Y ellos llegan a la conclusión de que hay que realizar la guerra irrestricta o sin límites. Y la primera regla de esta nueva doctrina es que la primera regla del juego, como ellos dicen, es que no hay reglas, nada es prohibido, ¿no? O sea, todo puede ser utilizado como arma de guerra, ¿no? El esfuerzo militar deja de ser predominante y termina siendo una herramienta más, una herramienta entre varios. La guerra comienza mucho antes que los disparos de las armas, si es que ocurrirán. O sea que actualmente la rivalidad entre Estados Unidos y China, ellos están practicando esta guerra irrestricta, buscando debilitar la posición, paulatinamente debilitar la posición de los Estados Unidos vis-a-vis ellos. Daños se pueden generar al enemigo con ataques cibernéticos, crisis económicas artificiales o creadas, ataques biológicos sutiles, etc. Pueden combinarlo a nivel nacional, internacional, estatal, no estatal, ONG, irregular, lo que sea. O sea, no les importa a qué nivel lo están coordinando. La sociedad civil es una parte integral de la guerra, aunque no sean conscientes de que lo sean. Y un país puede estar en guerra con otro sin que el segundo se da cuenta, ¿no? A mí me llamó la atención un amigo boliviano que recién salió de ahí. Me estaba hablando de cómo los cocaleros representados por el partido MAS dicen que ellos han estado en guerra con Estados Unidos y que ellos están ganando. Y yo le miré y dije, oye, mi país ni sabe que están en guerra con esa gente. Entonces me hizo recordar esto que ellos habían escrito, de que un país puede estar en conflicto con otro país sin que ese país se da cuenta. Y creo que en la búsqueda de cambiar el balance del poder mundial, estamos en conflicto, y este conflicto se está realizando, por lo menos de parte de nuestros rivales, ¿no? Y que mi país, de cierta manera, no se ha despertado y no se ha dado cuenta que está en esta guerra. Preguntas. Muchas gracias, doctor David Spencer. Las preguntas que han habilitado para todo el público. La primera que levantó la mano, doctora María Teresa Vilandri. Adelante, por favor. Hola, David. Hola, ¿cómo estás? Hola. Buenas noches a todos. Un placer verlos, saludarlos, a nuestros queridos colegas de Paraguay y a todos los que están conectados por esta red. Un placer saludarte, David. Y bueno, Venezuela lamentablemente ha sido el hub de entrada para estos tres países que tú bien señalas como actores extrarregionales que tienden a la desestabilización del proceso democrático. Y si bien China es un actor que todo el mundo percibe como un actor de carácter económico, extremadamente peligroso,
Rusia e Irán tienen otros objetivos, ¿no? Y yo creo que ha tardado mucho la región en despertar y sobre todo en escucharnos a los venezolanos, que desde tenemos años explicando que esto iba a ocurrir. Creo que se han tardado mucho en prestar atención y en escucharnos, ¿no? Y cuando las pruebas comienzan a salir, bueno, yo quería mencionarte que en el tema del crimen transnacional y esto que se ha dado por denominar la convergencia o lo que ahora se denomina la hibridación entre los grupos de crimen organizado transnacional y el terrorismo, yo tengo una digresión contigo. Yo creo que tengo un respetuoso desacuerdo. Y es que tú señalas que Irán y Hezbollah y Hamas no están en la región para hacer atentados, sino para ganar dinero. Y yo creo que la operación que se desmanteló en Brasil el año pasado, la operación Trapiche 1 y 2, muestra que hay un cambio, porque ellos iban a realizar atentados en Brasil. Entonces yo creo que es un factor a tomar en cuenta. Y el segundo es que los grupos de crimen organizado transnacional brasileño están creciendo mucho, y lo puse en el chat, y hoy hay 13 líderes del PCC que están presos en el exterior. Eso te indica que crecieron mucho porque no hay ningún líder de los carteles mexicanos presos en otros países. Ellos están presos en Estados Unidos. Sí. Es decir, ellos van y son llevados y son extraditados a los Estados Unidos. El PCC ha crecido tanto y es tan fuerte que tienen presencia en 16 países entre Europa y África, y además están presos en cárceles de África. Entonces, como ellos exportan hacia afuera y no tienen una presencia hacia adentro de nuestro continente, quizás no se percibe su fuerza. Eran esos dos comentarios y bueno, como siempre, agradecerte todos tus conocimientos, toda tu experiencia, y te queremos muchísimo. Gracias, María Teresa. Bueno, de pronto hablé mal, ¿no? Lo que quise decir es que su propósito principal, o sea, de Hezbollah, ha sido económico, ¿no? Pero siempre están ahí, o sea, yo creo que el cambio obedece la guerra que estalló en Gaza. O sea, hay un propósito particular para realizar acciones terroristas en el exterior para apoyar a los grupos palestinos, ¿no? Entonces, por eso el cambio. No sé si eso es un cambio estratégico o es un cambio táctico. O sea, lo que quiero decir con eso, no sé si eso es un viraje permanente o solamente fue como un intento de apoyar con algo a Gaza. Y eso lo vamos a ver, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Pero tradicionalmente y hasta ese momento, pues su trabajo principal era económico y sigue siendo un eslabón muy importante en la parte económica. Pero todos los incidentes que estaban en la lista potencialmente eran planes para atentar a través de los años en contra de diferentes blancos que no prosperaron. Entonces, bueno, gracias por la precisión. O sea, sí es cierto que ellos últimamente han hecho algunas cosas que hacen pensar que van a realizar algún tipo de atentado en algún momento. ¿Y qué fue lo otro? Lo otro fue Hezbollah, y hablaste de otro. El crimen organizado. Mira, o sea, uno tiene una hora para hablar y pues uno no puede decir todo. Sí hay una convergencia y cada vez es más difícil distinguir entre grupos terroristas y grupos criminales, porque los terroristas se han criminalizado y los terroristas se han politizado, ¿no? Entonces ese mundo, y además hablan entre sí, se comunican y se ayudan. Entonces esa distinción no es tan clara como lo fue antes, y claro que sí, entiendo muy bien, no, la expansión del PCC,
¿no? Paraguay lo comprende perfectamente porque ha sido víctima de esa expansión entre todo el corredor entre Brasil a Bolivia, la fuente de narcotráfico, pero también en otras cosas también. Entonces yo esperaría que si no hay un debilitamiento importante del PCC y particularmente el PCC, pero también el Comando Vermelho, pues en el futuro cercano veremos a estos grupos ser tan sofisticados y tan grandes y poderosos como el cartel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Entonces, muchas gracias por el aporte y totalmente de acuerdo y perdona la imprecisión de mis palabras. Doctor David Spencer, tenemos una pregunta de Carolina Echagüe por el medio del chat. Dice, 2 preguntas tiene. En su opinión, ¿qué tan probable que células extremistas del Medio Oriente intenten reclutar jóvenes paraguayos para unirse a sus filas? Y la segunda pregunta, ¿qué tipo de cooperación internacional clave es necesaria para combatir al crimen organizado transnacional en Paraguay de manera inmediata? Ya, bueno, yo he visto videos y fotos, un prontuario en Paraguay de la presencia de imames musulmanes reclutando gente de origen libanés en Paraguay para su organización. Ahora, no sé si los están reclutando para mantenerse en Paraguay o si los estaban reclutando para ir al exterior, ¿no? Pero o sea, habían discursos y todo eso, pero hasta había prácticas de secuestros, ¿no? O sea, las fotos mostraban que estaban practicando realizar un secuestro. Entonces, sí, o sea, obviamente hay gente de origen paraguayo o de origen o de familia libanés, pero que nacieron en Paraguay, que están siendo reclutados por Hezbollah. No creo que sean muchos, pero sí los hay, ¿no? En Paraguay, en general, ellos sí obedecen generalmente el propósito de ganar dinero, pero también personas paraguayas sirvieron de logísticos para las acciones que se realizaron desde Brasil, que pasaron por Paraguay, Argentina, realizaron los ataques terroristas de la AMIA y de la Embajada de Israel y luego regresaron a Brasil. Entonces, eso ya está y me imagino que eso todavía sigue, ¿no? Porque muy poco se hizo legalmente en Paraguay sobre ese caso. Y la segunda pregunta sobre el crimen transnacional organizado. Mira, una de las cosas que yo intenté hacer cuando estaba en el Pentágono, y es posible que vuelva al Pentágono pronto, bueno, si hay cambios políticos, vamos a ver. Y lo que yo traté de hacer era convencer a las personas que había que priorizar más a Paraguay, ¿no? Entonces, y yo sigo con ese propósito y vamos a ver. Y lo que pasa es que Paraguay es, bueno, ahora Argentina también, pero Paraguay era por mucho tiempo nuestro único aliado fiel, o sea, el único país en la región que era siempre fiel a los Estados Unidos, ¿no? Que prefería a los Estados Unidos y tener una alianza con los Estados Unidos que con otros tipos de país. Y es un lugar muy importante de tránsito entre la zona de fuente de narcotráfico y la zona de salida, de exportación del narcotráfico. O sea, desde Bolivia y Perú, no hay lo que yo llamo una supercarretera de la droga que va desde Perú hasta Argentina y Brasil. Y pasa por Paraguay, pasa por Bolivia y pasa por Paraguay, ¿no? Y entonces el país que es más leal a los Estados Unidos y el país de tránsito para todas esas exportaciones, Paraguay, entonces hay que fortalecer a Paraguay y eso requiere que políticamente se convenza a los Estados Unidos que Paraguay es importante, primero. Y segundo, el paso, y creo que uno de los pasos que había que hacer, que Paraguay hizo, fue desarrollar una política de seguridad y defensa, o una estrategia, creo que sí, le llaman estrategia de seguridad y defensa, ¿no? Y mostrar seriedad,
¿no? Porque uno de los problemas que siempre tuvimos con Paraguay era de que Paraguay no tenía estrategia y, entre comillas, mostraba poca seriedad, ¿no? Entonces, Paraguay ha mostrado seriedad y ha priorizado la seguridad, está gastando recursos, está desarrollando fuerzas, está desarrollando cosas para lidiar con el crimen organizado y el terrorismo en el país. Entonces, cuando uno ve seriedad, entonces ese país merece ayuda, ¿no? Eso fue lo que pasó con Colombia, ¿no? El plan Colombia, o sea, la política de seguridad democrática no era norteamericana, era colombiana, ¿no? Y ellos mostraron seriedad. Entonces el plan Colombia apoyó a la seguridad democrática, no al revés. No, mucha gente cree que el plan Colombia salvó a Colombia. No, lo que salvó a Colombia, o sea, lo que cambió la situación en Colombia fue la seguridad democrática apoyada por el plan Colombia. Entonces, Paraguay ya ha hecho ese paso y ahora toca hacer el lobby acá para convencer a mi país que Paraguay es importante. Gracias, doctor Spencer. Le vamos a dar la palabra a Lindolfo Segovia. Después voy a leer las preguntas que están en el chat. Por favor, adelante, doctor Segovia. Sí, muchas gracias, mi general. Apreciado profesor Spencer, realmente muy interesante su ponencia. Estamos infinitamente agradecidos a usted. En mi caso particular, mi consulta y mi preocupación viene con relación a Venezuela y su acercamiento a Irán, ¿verdad? A mi entender, esto representa una amenaza regional para los distintos países, incluyendo al propio Estados Unidos. Y sumado a esto, la triste diáspora de los venezolanos que hoy día están en varios países en una cantidad superior a los 7 millones, ¿verdad? Entonces, a su entender, ¿qué es lo que se puede hacer para defender la democracia en ese país y restablecer su sistema de gobierno que tanto le hace falta? Ya. Bueno, aquí está María Teresa, venezolana, entonces con su permiso voy a decir un par de cosas y ella me puede corregir. Bueno, mira, lo primero que hay que entender de la diáspora venezolana es que la mayoría son personas inocentes que buscan, o sea, restablecer la vida normal, ¿no? Entonces no hay que perseguir a venezolanos porque son venezolanos. Pero, tristemente, el régimen aprovechó esa diáspora para meter elementos malos, no sé si son espías o saboteadores o lo que sea, en los diferentes países donde han ido. Y obviamente, independientemente, también salió grupos criminales y de la misma manera que los rusos, el Estado venezolano ha aprovechado estos grupos criminales para realizar acciones clandestinas, como en Chile, donde asesinaron un opositor, ¿no?, del régimen en Chile, pero o sea, agentes venezolanos. Entonces, hay que distinguir bien entre los venezolanos inocentes y los venezolanos y estos malos actores criminales y los agentes del Estado venezolano que están buscando debilitar la democracia y subvertir los regímenes anti-maduristas, ¿no? Entonces, eso por un lado. Entonces, y como bien lo has dicho, aquí en Estados Unidos tenemos el Tren del Agua, ¿no?, que se ha puesto a hacer una cantidad de cosas, algunos puramente criminales y otros que yo sospecho tienen propósitos también políticos, ¿no?, de desestabilizar a mi país, ¿no? Entonces yo creo que nos toca actuar fuerte contra estos elementos, pero también no perseguir o discriminar contra la diáspora venezolana inocente, ¿no?, que ha llegado a nuestros países buscando refugio. Por el otro lado, creo que en la región falta seriedad hacia la situación venezolana. Creo que, ¿cómo diría? Yo creo que falta cierta conciencia de la amenaza,
¿no? Porque Venezuela no está actuando solo, sino también está siendo utilizado por otros actores como Cuba, Irán, Rusia, ¿no? Como un tercero para esos grupos. Y desafortunadamente yo creo que en el primer gobierno de Trump hubo una oportunidad de acabar con el régimen de Maduro. Creo que no lo entendieron y creo que entonces dejaron pasar esa oportunidad. Pero creo que de pronto puede presentar otra oportunidad que a ver si aprovechamos, ¿no? Pero yo digo una cosa, hay dos cosas que me parecen fundamentales. Primero, que quienes tienen que derrocar a Maduro son los venezolanos. Porque si son las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, eso va a crear otro problema internacional político, ¿no? Que no sabemos cuáles son las consecuencias. Segundo, o sea, una gran parte puede ser una coalición, pero una gran parte de esa coalición tiene que ser los mismos venezolanos. Y me perdona María Teresa, yo fui a varias reuniones de la oposición aquí en Estados Unidos y lo que me llamó, cuando estaba el gobierno de Guaidó, y lo que me llamó la atención y lo que me molestó fue que estaban hablando como que ¿qué era lo que iban a hacer cuando Estados Unidos derrocaba al régimen de Maduro? ¿No? O sea, que no querían arriesgar sus propias vidas para liberar su país. Eso fue la impresión que yo tuve, y puede ser equivocada, pero eso fue la impresión que yo tuve. Entonces, hasta que los venezolanos están dispuestos a arriesgar sus vidas para derrocar este régimen, ese régimen va a quedar. Y lo segundo es que la coalición no puede ser solamente Estados Unidos. Los otros países tienen que participar. Y durante el gobierno de Trump había cierta masa crítica, ¿no? Habían un par de países vecinos que sí estaban dispuestos a ayudar, ¿no? Bueno, Colombia y Brasil estaban dispuestos, con Bolsonaro, Brasil estaba dispuesto. Su ley no le permitía entrar como fuerza para derrocar, pero sí para realizar operaciones de paz en Venezuela. Pero Colombia sí estaba dispuesto y quería participar. Entonces, ese momento no sé si se puede volver a tener, pero yo creo que no pueden solamente participar Venezuela Colombia y Brasil, tiene que haber otros países también, ¿no? Porque eso tiene que ser consensuado. No puede, porque si Estados Unidos invade y derroca el régimen, eso va a crear un problema internacional terrible, ¿no? El problema no es tanto derrocar el régimen, el problema es consolidar el país. Y lo que viene después es mucho más engorroso que derrocar al régimen. Eso es mi opinión. No sé, María Teresa, te doy la palabra porque tú puedes opinar un poco diferente. Bueno, yo creo además que no hay posibilidad de una acción militar en la región. Yo creo que eso es algo que no es posible en América Latina. Por nuestra historia, por nuestra tradición, yo creo que la última gran acción militar de intervención fue en el año 89 en Panamá. Y porque el concepto geoestratégico que estaba detrás de la acción de Panamá había sido absolutamente comprendido por toda la región. O sea, mantener el control del Canal de Panamá era indispensable, no solamente para los Estados Unidos, sino también para el comercio internacional. Pero hoy tendría que ocurrir un evento extraordinario para que una acción militar fuera aceptada. Con todo lo que ha hecho Maduro, ojo. Al día de hoy tenemos 1.900 presos políticos que están siendo torturados como en el pasado. Y no hay nada que movilice a la opinión pública. Y cuando tú dices que los venezolanos no están dispuestos a arriesgar su propia vida, sí hemos estado dispuestos a arriesgar nuestra propia vida. Yo soy una de ellos. Mucha gente ha perdido la vida en esto. Son 25 años. Y
Y de esos 1.900 presos políticos hay 350 militares que están presos. Entonces hay gente que ha estado dispuesta a arriesgarlo todo. Yo no sé cuál va a ser el desenlace, pero les voy a decir algo muy breve porque tengo que entrar a dar clase en 4 minutos. Yo no sé cuál va a ser el desenlace, pero lo que sí les puedo decir y afirmar hoy es que el principio del fin comenzó el 28 de julio. Porque lo que hicieron es un acto irreversible e incontrovertible. Y que es un hecho que no se puede cambiar. ¿Cuándo va a ser ese final? No lo sé. Pero creo que las cosas van a comenzar a cambiar dentro de muy poco tiempo. Y que no podemos perder la esperanza y que, como les dijo David, el 90% de los migrantes son gente de bien. Y el otro 10% era delincuente en Venezuela y migró siendo delincuente. Y de ese 10% que era delincuente en Venezuela y migró siendo delincuente, probablemente hay un 3% que fue dirigido para que haga otro tipo de actividades. Pero la situación va a cambiar. Y los dejo porque tengo clase para Perú en 3 minutos. Los quiero mucho. Qué bueno verla. Igualmente. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias, doctora María Teresa Velandrio. Doctor Spencer, tengo una consulta de Marco Antonio Criollo y me gustaría saber qué pasa con la situación del Indo-Pacífico, en especial en la base hacia el mar meridional de China, donde se siguen ampliando las islas Spratly y Paracel. ¿Y cuál es la afectación para Latinoamérica? No, el Indo-Pacífico, eso fue lo que entendí. O sea, la expansión de las bases chinas en el Indo-Pacífico. ¿Cierto? Ok. Mira, hay una ruta muy importante del comercio que pasa entre Filipinas, China, Indonesia, Malaya, ¿no? Y es una ruta muy importante de comercio. Y por lo tanto, esos países disputan la soberanía de esa zona. Porque si tienen soberanía, le pueden imponer impuestos, ¿no? Le pueden controlar de alguna manera y beneficiarse económicamente de eso. China lo que ha ido haciendo es ocupando islas y de la noche a la mañana fortificar esas islas y crear unos puestos fortificados. Y están en zonas disputadas. Entonces, básicamente China le está diciendo a Vietnam, a Filipinas y no recuerdo qué otro país, si quieren sacarnos, venga a combatirnos, ¿no? Entonces nadie tiene la fuerza militar que tiene la China en esa zona y obviamente sin un apoyo externo no los van a atacar y el apoyo externo obviamente es Estados Unidos y Estados Unidos no quiere provocar una guerra más grande con la China, así que tampoco los está sacando. Pero la consecuencia es que con el tiempo los chinos están sí o sí ganando la soberanía en esa zona y lo van a controlar. Y eso significa que ellos pueden cortar o abrir la ruta al comercio internacional, ¿no? Y obviamente si hay comercio latinoamericano que pasa por esa ruta, puede ser afectada. Vemos con preocupación el puerto chino en Cuba, el puerto chino en El Salvador, el puerto chino en Chancay, en Perú, y hay otros, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que esos fácilmente pueden terminar siendo bases militares chinos. Entonces, porque son controlados, operados, construidos y todo por los chinos. Y pues hoy por hoy son puertos comerciales, pero fácilmente esa misma infraestructura puede ser utilizada para fines militares o puede ser utilizada para extorsionar a los países a apoyar posiciones y políticas chinas. Doctor Spencer, tengo una pregunta de Eric Prado, que está en el chat. Dice, doctor Spencer, usted mencionó el aspecto religioso en su ponencia.
Sin embargo, no se ha considerado la importancia del factor religioso y la guerra contra el cristianismo que se realiza de manera pasiva en la región latinoamericana, pero está ganando terreno con el tiempo. ¿Qué estrategia puede implementar tanto los Estados Unidos como hegemón o qué medidas se puede implementar incluso del Centro Hemisférico de Defensa William J. Perry para ampliar? Bueno, tú sabes que Estados Unidos resolvió el tema del conflicto religioso al declarar que el Estado era neutral en cuanto a la religión. O sea, que había libertad de culto y que el Estado no apoyaba ninguna religión. O sea, tampoco operaba en contra. O sea, también defendía el derecho de las personas de tener libertad de culto. Entonces, en el tema religioso de Estados Unidos tiene muy poco que ver, ¿no? Solamente solamente Estados Unidos tradicionalmente ha defendido el derecho de las personas a adorar a Dios o a quien sea de acuerdo a su conciencia. Eso se ha venido disminuyendo poco a poco porque poco a poco Estados Unidos es menos religioso hoy que lo fue en el pasado, ¿no? Entonces, no creo que Estados Unidos va a hacer nada, con la excepción de defender la libertad de culto, ¿no? Eso es lo único que entonces, pero de alguna manera ha sido ausente del Medio Oriente porque ha habido una gran persecución. O sea, las comunidades cristianas más antiguas estaban en Irak, en Siria y en Egipto y también en Líbano. Muchas de estas comunidades han casi desaparecido por la persecución de gobiernos musulmanes. Y el problema es que Estados Unidos no dijo nada, el occidente no dijo nada, porque los gobiernos cada vez no solamente son neutrales en cuanto a la religión, son agnósticos, ¿no? Entonces yo veo la defensa de la religión cada vez como un problema que el occidente está violando sus propias normas o le ha dado menos importancia a eso por la secularización de la sociedad. No sé si eso responde a la pregunta. Muchas gracias, doctor Spencer. Vamos a una penúltima pregunta de José Prado, que dice, doctor Spencer, usted hacía mención a la presencia china en América Latina. Por medio de su soft power ha interrumpido la escena internacional, ganando nuevos aliados a cambio de recursos naturales por medio de la BRI. Sabiendo que estas naciones jamás podrán pagar los préstamos multimillonarios, aparte de la BRI y la ruta a la seda digital, ¿qué otras estrategias de política exterior chinas considera usted que han resultado efectivas para insertarse con éxito en la región? No, perdí la última parte. O sea, ¿qué estrategias qué? ¿Qué otras estrategias de política exterior chinas considera usted que han resultado efectivas para insertarse con éxito en la región? Bueno, casi todo lo que he hablado, ¿no? O sea, el programa, ¿cómo se llama este programa que se llama Franja y Ruta? Ha surtido mucho efecto, ¿no? De hecho, casi todos los países que antes reconocían a Taiwán han dejado de reconocer a Taiwán por los beneficios traídos por el programa Franja y Ruta. Porque han dicho, ¿qué voy a ganar yo reconociendo a Taiwán si esta gente viene y me van a construir todas las carreteras, todas las represas y toda la infraestructura que yo necesito para desarrollar mi país? Entonces eso ha sido muy efectivo en el sentido de que básicamente cuando antes habían creo que 19 países que reconocían a Taiwán, hoy hay 2 y son Haití, un país que casi no importa, y Paraguay. Muchas
Muchas gracias, doctor Spencer. Me arrobo la última pregunta, ¿verdad? De acá de Paraguay. Gracias. En Paraguay, si bien no tiene relaciones diplomáticas con China continental, en estos momentos nosotros estamos teniendo el mayor volumen comercial con la misma, inclusive más alto que con toda la Unión Europea y los Estados Unidos juntos. Están instalados acá en Paraguay Costco, Costco, la Petrobras, que tiene un interesante capital chino invertido, ¿verdad? Con una cláusula leonina, que en caso de no poder pagar su deuda, China se queda con la Petrobras brasileña, y otra serie de empresas que de alguna u otra forma ingresaron a la hidrovía Paraguay-Paraná, especialmente en lo que es transporte de granos y control de los puertos. Costco y Fosco son la segunda y la tercera mayores empresas que manejan granos y productos derivados de la agricultura en Paraguay. La pregunta es, ¿usted considera que en un momento más adelante, cuando tengan la hegemonía del control pecuario, del comercio pecuario aquí en Paraguay, van a utilizar como una forma de ahogar al Paraguay para poder cortar relaciones diplomáticas con Taiwán y poder entrar en el eje de la ruta de la seda, doctor? Pues yo creo que sí, o sea, creo que eso es obviamente la estrategia que ellos ocupan, o sea, van a entrar poco a poco y Paraguay va a llegar a ser tan dependiente de la China si ellos tienen éxito, que Paraguay no va a tener otra alternativa que cortar las relaciones con Taiwán, ¿no? Y eso lo vemos. Y entonces ellos son así, ¿no? O sea, ellos en su estrategia prolongada buscan dónde meterse. O sea, ellos llegan de frente y dicen, bueno, queremos que deje de reconocer Taiwán. No, nosotros reconocemos a Taiwán. Ok, pero aquí le vamos a dar un préstamo, aquí vamos a poner nuestro negocio y el país termina dependiente de China. Entonces, en el momento que los tienen amarrados, por decirlo así, entonces dicen, bueno, si no dejan de reconocer a Taiwán, vamos a cortar todo esto. Y son capaces de hacerlo. Eso fue lo que hicieron en Argentina con la base de comunicaciones espaciales, ¿no? Que básicamente, o sea, extorsionaron a Argentina, le dijeron, bueno, retiramos la base, pero si retiramos la base, también retiramos todo esto. Y eso es la estrategia china. Y así o sea, ahí tengo una ayuda que necesito reformular, que dice ahí que ellos no van a ser hegemones, pero de cierta manera están ejerciendo hegemonía usando ese poder extorsivo para obligar a los países a adoptar posiciones pro-chinos, ¿no? Y eso es el problema. O sea, por eso digo, ¿cuál es la diferencia entre Estados Unidos y China? Estados Unidos, por lo general, sí usa presión, no puedo decir que no usa presión y usa garrotes y zanahorias, ¿no? Pero no de esa forma, ¿no? Y entonces hay más soberanía. Los países tienen mucha más soberanía con Estados Unidos. No digo que somos un hegemón perfecto, porque no lo somos, pero digamos, hay más libertad con Estados Unidos que con la China. Y eso yo reconozco que soy norteamericano y tengo mis prejuicios, pero tratando de ser sincero y objetivo, eso es lo que yo creo. Muchas gracias, doctor David Spencer. En mi nombre propio, ¿verdad? Le queremos extender a través de la asociación, por lo cual le convoco a la vicepresidenta, la doctora María Dominga Troche. Está conectada. Gracias, María Dominga. Muchísimas gracias. En nombre y en representación de la Asociación de Doctores en Desarrollo, Defensa y Seguridad Estratégica Nacional, estimado doctor Spencer, reciba nuestro más sinceros agradecimiento por su brillante exposición, por la claridad y profundidad en el abordaje del tema, las amenazas a la seguridad y defensa que retan a la región latinoamericana,
han enriquecido notablemente nuestros entendimientos y han sido de gran valor. Agradecemos su generosidad al compartir su conocimiento y experiencias a la asociación. Muchísimas gracias y hasta pronto, estimado doctor. De nada y muchas gracias a ustedes. Fue un placer. Muchas gracias a nuestros amigos que se conectaron de Guatemala, visto ahí de Lima, no sé qué otro, Ecuador, también muchas gracias por compartir con nosotros, y por supuesto, Perú, ¿verdad? Y por supuesto, de Brasil, por María Teresa Velandria, venezolana, doctor Spencer, y usted hizo de esto que iba a ser algo más o menos de un grupo de paraguayos, hizo de esto algo internacional, más que nada debido a que su fama le precede. Muchas gracias por ello. Bueno, de nada. Hasta la próxima. Ahí, Rodrigo Rodríguez, vos me estás escuchando, ¿por qué no venía a tomar un vino con nosotros? Qué bárbaro, Rodrigo Rodríguez. Robert Jackson. Dígame, mi general, escucho. Alto. Estamos tomando un vinito, viejo. Salía con mucho eco su pregunta, mi general. Ahí. Bueno, perfecto, y por supuesto que es un eco si yo soy una cueva. Y yo, mi general, con música de fondo no quería intervenir ahí porque estoy en un restaurante en este momento. Ah, bueno, perdón. Gracias, Lindolfo, por tu apoyo. Gracias, Lindolfo. No sé quién más está ahí. Gracias a todos por estar con nosotros. Hasta la próxima.